En esta ocasión hablaremos acerca del azufre. El azufre es una materia prima que interviene en un gran número de industrias. No es de extrañar entonces que con el inicio de la industrialización en Europa comenzara el auge por el abastecimiento de esa sustancia. Durante mucho tiempo, el único proveedor de azufre fue Sicilia. Después, los suecos descubrieron el procedimiento de obtener azufre y ácido sulfúrico de la pirita. Los enormes yacimientos españoles de piritas fueron objeto de la atención de varios estados europeos, deseosos de tomar el control de estas fuentes de azufre y ácido sulfúrico. Los yacimientos sicilianos fueron abandonados y toda la atención se concentró en España, hasta que se descubrió el primer yacimiento riquísimo de azufre en la península de Florida. Para la extracción del azufre se diseñó un método novedoso consistente en inyectar en las profundidades vapor de agua sobrecalentado, que, debido a la baja temperatura de fusión del azufre, aproximadamente 119 grados centígrados, lo fundió bajo tierra, empujándolo en estado líquido hacia la superficie. Se consiguió construir la primera instalación para la extracción de azufre líquido mediante bombas aspirantes. El azufre se derramaba sobre el suelo y, al enfriarse, formaba enormes montículos. Mediante este método se produjeron enormes cantidades de azufre, con lo que los yacimientos españoles e italianos pasaron a segundo plano. El azufre se halla muy difundido en la naturaleza y constituye el 0.03% de la corteza terrestre. Como sustancia simple, se encuentra en las regiones volcánicas de Islandia, Sicilia, México, Japón y en extensos depósitos subterráneos de Luisiana y Texas. Los compuestos del azufre son más abundantes que la sustancia simple. Estos se clasifican en dos grandes grupos: sulfuros y sulfatos. Los sulfuros son compuestos binarios de los elementos con el azufre. Los sulfuros minerales más importantes son la galena, la blenda, las piritas de cobre o calcopiritas, el cinabrio, la estibina y la pirita. Entre los sulfatos naturales, los más importantes son el yeso, la celestina y la varinigina. Diversos microorganismos anaerobios reducen el azufre de sus sales y forman sulfuro de hidrógeno, que se acumula en el agua de los yacimientos petrolíferos y en las zonas pantanosas, así como en muchos lagos y lagunas donde integran una masa negra y legamosa que se considera barro curativo y se utiliza para fines medicinales. El azufre es insoluble en agua y soluble en sulfuro de carbono. Se trata de una sustancia combustible que puede incendiarse por calor, fricción, chispas o llamas. Quema con llama azul pálido produciendo dióxido de azufre. Su temperatura de inflamación varía entre los 168 y 180 grados Celsius, dependiendo del tamaño de las partículas. Vamos a checar la siguiente tabla que resume las principales propiedades del azufre. Bien, ahora hablaremos acerca del proceso de obtención y producción de azufre elemental. El azufre es un elemento químico que podemos encontrar en forma elemental en la naturaleza dentro de depósitos subterráneos, el cual se extrae de ellos a través de procedimientos especiales, como por ejemplo el conocido proceso Frisch. La mayor cantidad del azufre elemental del mundo se ha obtenido por el proceso de Frisch a partir de las piedras calizas porosas que lo contienen. El azufre se encuentra en los llamados domos salinos, fajas de terrenos de unos 120 kilómetros de ancho, repartidas a lo largo de la costa del Golfo de México. El terreno, hasta bastante profundidad, está constituido por arenas sueltas y capas de arcilla, situados encima de otras más profundas de sal gema.
En la parte superior de estos domos salinos hay cantidades difíciles de evaluar de anhidrita, dolomita y caliza, en las que se hallan incrustadas gruesas capas de azufre. Debido a la arena ligera y movediza que se encuentra en la superficie, se supuso que en esos terrenos sería imposible abrir pozos, pero el método Frasch resolvió esta dificultad. Con este sistema se comienza por perforar primeramente el estrato que conduce al azufre. En general, se encuentra a una profundidad que varía entre 250 y 450 metros. En el agujero de la perforación se introduce un sistema formado por 3 tubos concéntricos. A través de la envolvente tubular exterior se inyecta agua caliente a 160 grados Celsius, a una presión de 10 a 18 atmósferas. En contacto con el agua, el azufre funde y se va almacenando en el fondo de la perforación. Pasa a través de los agujeros que posee el tubo en su exterior, que actúan como un cedazo y penetra en el tubo intermedio. Por el tubo central se inyecta aire comprimido que obliga al azufre a ascender a la superficie de la Tierra. El azufre se recoge en grandes depósitos de una capacidad de unas 2000 toneladas, donde se enfría. La distancia entre cada perforación es de unos 100 metros. El consumo de energía es considerable, puesto que por cada tonelada de azufre se gastan de 10 a 15 toneladas de agua recalentada. Como combustible se emplea gas natural, disponible en las proximidades de los yacimientos. Hoy en día, las cantidades más importantes de azufre, alrededor del 48%, se obtienen por desulfuración del gas natural y del petróleo. Las cantidades menores se obtienen por purificación de los gases residuales de la industria del carbón. Los procesos de sulfuración de los combustibles sólidos, líquidos y gaseosos deben llevarse a cabo para cumplir con las reglamentaciones acerca de las emisiones de dióxido del sulfuro producidas por la combustión. Mediante la desulfuración se convierten los mercaptanos, sulfuros, disulfuros, tifoenos o benzotifoenos en sulfuro de hidrógeno. El proceso se lleva a cabo por hidrogenización catalítica a temperaturas de 300-400 grados Celsius y a 10-12 atmósferas de presión. La siguiente figura muestra el esquema de una instalación de hidrotratamiento para la conversión de compuestos azufrados en sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno se encuentra frecuentemente como impureza dentro del petróleo o el gas natural. Así, a partir de estos se consigue extraer el azufre, separando el sulfuro de hidrógeno, para lo cual se aprovechan las propiedades ácidas que tiene dicho compuesto. El gas, en este proceso, se pasa a través de una disolución acuosa de base orgánica, donde el único gas que se retendrá será el sulfuro de hidrógeno, siguiendo la reacción que se muestra a continuación, que muestra que es con una baja presión cuando la reacción se desplaza hacia la izquierda y con una presión alta cuando se desplaza hacia la derecha. Una vez eliminado el combustible, el sulfuro de hidrógeno se reduce, pasando a azufre elemental, a través de un proceso que consta de 2 etapas, como se muestran en las siguientes 2 reacciones. El sulfuro de hidrógeno que resulta de la hidrodesulfuración se transforma en azufre elemental mediante el proceso Claus. Este proceso se realiza en 2 etapas. En la primera etapa, el sulfuro de hidrógeno se quema con una cantidad controlada de aire a 1000-1400 grados Celsius, de modo que solo se produzca la combustión de 1/3 del total del sulfuro de hidrógeno. Y en la segunda etapa, el remanente del sulfuro de hidrógeno reacciona con el SO2 a 200-300 grados Celsius, formado en la primera etapa, obteniéndose azufre y agua. El catalizador más usado en el proceso Claus
para la conversión del sulfuro de hidrógeno y dióxido de sulfuro en azufre es alúmina activada, en forma de pequeñísimas esferas que tienen una superficie específica de 325 metros cuadrados, una macroporosidad de 0.14 mililitros sobre gramo, con macroporos de 5.226 por 10 a la menos 10 metros. También se suelen emplear como catalizador la bauxita activada, el cobalto molibdeno y la alúmina activa Kaiser S201. Mediante el proceso Claus se convierte el 90 a 95% del sulfuro de hidrógeno en azufre. Se han desarrollado métodos que mejoran el rendimiento llevándolo hasta el 99.5%. Entre ellos se encuentra el Super Claus, que en el horno Claus emplea un catalizador especial que oxida selectivamente el sulfuro de hidrógeno a azufre, evitando la formación de dióxido de sulfuro. Otros métodos emplean oxígeno en vez de aire, con lo que disminuye el porcentaje de nitrógeno que entra a la cámara de combustión y mejora el rendimiento. También se emplean procesos que incluyen el uso de catalizadores especiales que descomponen el sulfuro de carbono antes que los gases ingresen a los hornos Claus. Y en conclusión, el azufre se puede obtener de distintos métodos, pero el más común y menos contaminante es el proceso Claus. Aunque el proceso Flash en su día fue la principal fuente de azufre elemental, la situación es distinta ahora. Ello se debe a la necesidad de controlar las emisiones de azufre en las operaciones industriales. El 90% del azufre elemental se destina a la fabricación de dióxido sulfúrico, que a su vez se destina mayoritariamente a la síntesis de ácido sulfúrico, materia prima en la elaboración de fertilizantes. El resto, un 10% del azufre elemental, se destina a la síntesis de sulfuro de carbono, a la vulcanización del caucho, a la obtención de fungicidas, insecticidas, pólvora y productos farmacéuticos.